No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. A veces me pregunto si aquel día fue un milagro, una falla en la realidad o algo que simplemente escapa a toda comprensión. Pero lo que sí sé es que marcó mi vida para siempre. Esto ocurrió hace 18 años. Yo tenía 27, trabajaba en una pequeña imprenta al sur de la ciudad, un lugar modesto donde los días eran largos, monótonos y mal pagados. Vivía sola en una pensión de paredes húmedas y sueños detenidos, porque había dejado mi ciudad natal para buscar una nueva vida en la capital, con la esperanza de ahorrar lo suficiente para llevar a mi madre conmigo. Cada día era una repetición del anterior: oficina, transporte público, casa, y sin embargo, ese día fue distinto. Algo en el aire ya se sentía quebrado. Salí del trabajo como siempre a eso de las 6. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo los edificios de un naranja envejecido. Caminé unas cuadras hasta la avenida principal y le hice la parada a un microbús. El conductor, como de costumbre, ni siquiera me miró. Subí con el bolso apretado contra el pecho, más por costumbre que por miedo. Dentro solo había un pasajero, un hombre sentado en la parte media con la cabeza agachada. Tenía el cabello enmarañado, una chaqueta oscura y una presencia pesada. A pesar de que el vehículo iba casi vacío, en cuanto me senté junto a la ventana, el hombre se levantó y se colocó directamente detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, como si su sombra se hubiera metido dentro de mi ropa. Al principio murmuraba cosas. Su voz era apenas un susurro áspero, pero cargado de intenciones oscuras. «Qué bonita estás. Me gustaría conocerte. ¿Por qué no volteas? Háblame». Me quedé quieta, mirando por la ventana, fingiendo que no lo escuchaba, pero su tono cambió. Su voz se volvió más firme, más agresiva. «No me ignores. ¿Crees que puedes bajarte sin que yo te siga?» En ese momento supe que tenía que actuar. Mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho, mi respiración se aceleró. Observé cómo una pareja se preparaba para bajarse y decidí hacerlo también, fingiendo que era mi parada. En cuanto el microbús se detuvo, me levanté de un salto y bajé tras ellos. Pero el hombre también se bajó. No miré atrás. Eché a correr con pasos largos y torpes hasta una tiendita de barrio que vi al otro lado de la calle. Entré de golpe. El sonido de la campanita fue como un grito en la oscuridad. Era una tienda pequeña, desordenada, con luces tenues. Solo había un hombre detrás del mostrador leyendo el periódico. Corrí al fondo y me escondí agachada entre un estante de detergentes y unas cajas de botellas vacías. Segundos después, el hombre entró con la misma violencia con la que había bajado del microbús. Golpeó la puerta contra la pared y empezó a recorrer la tienda con pasos erráticos. Lo veía a través de un hueco entre los estantes. Buscaba, me buscaba, sus ojos recorrían cada rincón y sin embargo no me veía. Se detuvo justo frente a mí. Sus ojos pasaron por donde estaba, vacíos, como si mi figura no estuviera allí. Me contuve, no respiré. Él no me vio. Miró al encargado. «¿Entró una mujer?», le preguntó con voz seca. «No he visto a nadie», respondió el hombre con un encogimiento de hombros, y de verdad parecía que no me había visto. El acosador murmuró algo más y, frustrado, se fue. La puerta volvió a cerrarse con violencia. Me quedé allí agachada, temblando, hasta que escuché de nuevo el silencio. Entonces el encargado me miró por primera vez, con una expresión de incredulidad. «Señorita, ¿desde cuándo está ahí? No la había visto». Esa noche volví a casa temblando. Cerré con llave, corrí las cortinas y me senté en el suelo con la espalda contra la puerta. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que nadie me viera? Me volví realmente invisible. Los días siguientes estuve atenta a todo. Me miraba en los espejos, tocaba objetos para asegurarme de que seguía existiendo. Me obsesioné por semanas. Revisé foros de internet, leí sobre fenómenos inexplicables, sobre momentos en los que la realidad parece resquebrajarse. Pero nunca encontré una explicación. No sé qué fue, si una intervención divina, una distorsión en el tiempo y el espacio, o un instante en el que mi existencia dejó de coincidir con este plano. Solo sé que algo me protegió, algo o alguien hizo que no pudiera ser vista, como si el universo decidiera en ese momento que yo no debía ser alcanzada por el mal. Han pasado 18 años y jamás volví a vivir algo igual. Pero a veces, cuando camino sola por las calles al atardecer, siento que el velo entre lo real y lo imposible sigue siendo muy delgado, como si pudiera otra vez desaparecer.
Tenía apenas 6 o 7 años cuando mi familia vivía en Lituania, en un pequeño pueblo rodeado de campos tranquilos y cielos infinitamente grises. No conservo muchos recuerdos de aquella etapa tan temprana de mi vida, pero hay uno que ha permanecido grabado en mi mente con una nitidez casi imposible para alguien de esa edad: la visita a la colina de las Cruces, cerca de Šiauliai. Desde que tengo memoria, siempre estuve convencido de que había estado allí. Puedo revivir claramente la sensación del suelo irregular bajo mis pequeños pies mientras subía los escalones de madera vieja. Recuerdo cómo el aire tenía un aroma peculiar, una mezcla entre tierra húmeda, cera de velas derretidas y madera envejecida. Pero lo que más me marcó fue la imagen de la cruz central, una estructura imponente de madera oscura rodeada por miles de otras cruces más pequeñas, como si todo un ejército silencioso se hubiera congregado allí para orar. Ese lugar me parecía tan extraño como sagrado. Tenía la certeza de haber caminado por entre esos estrechos pasillos formados por miles de símbolos de fe, en completo silencio, como si supiera que estaba ante algo más grande que yo. Pero lo más extraño de todo es que durante muchos años, aunque esa imagen vivía dentro de mí, nunca supe cómo se llamaba aquel lugar. No había visto fotos ni escuchado su nombre, solo sabía que existía. Esa certeza me acompañó durante toda mi infancia y muchas veces, sin razón aparente, ese recuerdo volvía a mí como una sombra que no se desvanecía. Hace apenas unas semanas, durante una noche de insomnio, esa imagen me volvió a visitar con fuerza. Decidí buscar en internet, usando palabras clave como colina, cruces, Lituania. En segundos apareció ante mí la colina de las Cruces. Al ver las fotos me invadió un escalofrío. Era exactamente como en mis recuerdos. Cada rincón, cada ángulo, incluso el cielo grisáceo que parecía haber quedado atrapado en el tiempo. Sabía con absoluta certeza que yo había estado ahí. Impulsado por la emoción y la confusión, llamé a mi madre al día siguiente. Le pregunté directamente: ¿te acuerdas cuando fuimos todos juntos a la colina de las Cruces? Hubo un silencio breve al otro lado del teléfono. Luego su voz, calmada pero ligeramente sorprendida: ¿de qué estás hablando? Tú nunca fuiste con nosotros. En esa época yo estaba embarazada de tu hermana y tú te quedaste con tu abuela. Tu padre y yo fuimos solos. Fue un viaje corto, una visita para dejar una cruz por un familiar. Tú ni siquiera sabías que existía ese lugar. Me quedé helado. Mi madre hablaba con total certeza. No era una broma ni una laguna mental. Según su versión, jamás estuve ahí. Tampoco hubo fotos ni relatos posteriores. Era un lugar que nunca me mencionaron durante mi niñez, y sin embargo yo recordaba cada rincón. Los días siguientes fueron de una extraña introspección. ¿Cómo es posible recordar un sitio al que nunca fuiste? Un lugar tan específico, tan lleno de detalles que coinciden perfectamente con la realidad, pero al que, según todos, jamás tuviste acceso. Me pregunté si era posible que ese recuerdo me perteneciera de otra manera, y si había soñado con él, o lo había vivido a través de los ojos de otra persona. Comencé a leer sobre recuerdos implantados, sobre la memoria celular, incluso sobre teorías de universos paralelos. Encontré testimonios de personas que aseguraban tener memorias de vidas que nunca vivieron. ¿Y si en algún nivel profundo de la realidad yo sí estuve ahí? ¿Y si por un desajuste, por una ligera grieta en el tejido del tiempo, experimenté algo que en este mundo no ocurrió? No tengo respuestas. Lo único que tengo es un recuerdo vívido de una colina sagrada, el eco del viento entre las cruces y la sensación inequívoca de haber estado ahí. Tal vez fue una falla en la realidad. Tal vez por un instante crucé una línea invisible entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Y aunque nadie me crea, yo lo sé con certeza. Estuve allí, aunque el mundo diga lo contrario. Tenía 27 años cuando mi padre cayó enfermo. La noticia llegó como un rayo silencioso en medio de la rutina. Cáncer de esófago en etapa 4. Ya no había vuelta atrás. Desde entonces, los días se volvieron una sucesión de cuidados, susurros tristes en la cocina, medicamentos en frascos alineados como soldados y miradas que evitaban el futuro. La casa de mis padres, aquella donde crecí, donde cada rincón guardaba una historia, comenzó a transformarse en una especie de santuario silencioso para su despedida. Esa noche, como tantas otras, estaba en la habitación de mis padres, sentada a los pies de la cama.
Mi papá, ya delgado y visiblemente agotado, hablaba con voz ronca y pausada, pero aún conservaba ese brillo en los ojos que me recordaba que, a pesar del dolor, seguía siendo él. Conversábamos de todo y de nada, intentando sostener la normalidad como si no supiéramos que cada palabra podía ser la última. Fue entonces cuando ocurrió. Sentí, sin razón aparente, una presencia detrás de mí. No un sonido, no un movimiento, simplemente una certeza repentina, como si el aire se hubiera vuelto más denso a mis espaldas. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta que conectaba la habitación con la sala, y lo vi. Una figura de no más de 1,30 m de altura, completamente negra, sin rasgos, sin ojos ni rostro, se asomaba por el marco de la puerta. Apoyaba sus manos delgadas y oscuras en el marco, como si estuviera espiando, observando cuidadosamente desde la sombra. Era de noche y la casa estaba a oscuras, salvo por la lámpara de la mesita de noche. Aún así, aquella figura no era una sombra causada por la luz, era algo más denso, más real. Mi reacción fue visceral. Me levanté de golpe y corrí hacia la puerta. La figura desapareció justo antes de que yo llegara. Giró levemente, como si se deslizara fuera de la vista, y se desvaneció detrás del umbral. Cuando crucé al otro lado, no había nada. La sala estaba vacía, la penumbra era normal, el silencio era abrumador. Volví a la habitación, aún con el corazón latiendo con fuerza. Mi padre me miraba con una mezcla de confusión y alarma. Cuando le conté lo que había visto, no supo qué decirme. No se rió, tampoco lo desestimó, solo me miró largamente, como si él también, en lo profundo, comprendiera que algo extraño se estaba manifestando en su cercanía. En los días siguientes, no dejé de pensar en aquella figura, pero no fui la única. Con el paso de las semanas, mi madre comenzó a mencionar lo que al principio creyó que eran ilusiones ópticas. Decía ver una silueta pequeña, completamente negra, moviéndose en los pasillos o de pie junto a la puerta del baño. A veces la veía junto a la cama, observando en silencio. Nunca hablaba, nunca se acercaba, solo estaba. Una amiga de la familia que vino a ayudarnos por unos días dijo una mañana: ¿Ustedes tienen un niño en casa? Porque anoche creí verlo junto a la sala, pero no teníamos niños, ni visitas, solo nosotros y mi padre, cada vez más frágil. La figura se volvió una presencia constante, no maligna, pero inquietante, como si esperara algo. Como si estuviera ahí no para asustarnos, sino para ser testigo. A veces sentía que estaba cuidándolo, otras veces parecía estar contando los días, y entonces, como había llegado, desapareció. La noche que mi padre falleció fue tranquila, su respiración se fue apagando poco a poco, no hubo ruidos extraños, no vimos nada, pero al día siguiente, cuando la casa quedó sumida en un silencio muy distinto, nos dimos cuenta de que la figura ya no estaba. Nadie más volvió a verla, ni mi madre, ni yo, ni los amigos que aún venían de vez en cuando. A veces me pregunto qué fue, un presagio, un guardián, un eco de otra realidad que solo se filtra en momentos de tránsito entre la vida y la muerte. Nunca nos hizo daño, nunca intervino, solo estuvo presente, como si su única función fuera observar. Y aunque hoy esa casa ya no es la misma, mi madre se mudó a un lugar más pequeño. A veces, cuando regreso por un recuerdo o una vieja fotografía, me detengo en el pasillo que conectaba con aquella habitación y casi puedo sentirlo otra vez, ese instante sutil en que la realidad se resquebraja y algo más, desde el otro lado, nos observa. Tenía 8 años. Mi primo cumpliría la misma edad al mes siguiente. Era verano, principios de agosto, cuando las tardes se alargan y el calor permanece en el aire incluso después de que el sol se esconde. Mis recuerdos de esa época están grabados con una claridad casi inquietante, como si esa noche se hubiese congelado en algún rincón escondido del tiempo, aguardando a ser recordada. Mis padres y varios de mis tíos habían construido sus casas sobre las tierras que pertenecen a nuestra familia desde hace generaciones. Las propiedades se extendían por hectáreas de praderas ondulantes, y aunque cada casa tenía su espacio, todas estaban conectadas por un sendero de tierra compacta que recorríamos a pie constantemente. La casa de mi padre estaba separada de la de mi tío por unos 130 metros, y por las noches, las luces de la granja iluminaban el camino lo suficiente para que uno pudiera ver sin necesidad de linternas. Esa noche en particular, la temperatura era perfecta, ni una brisa, ni una nube.
El cielo, recién oscurecido, aún conservaba un débil resplandor anaranjado en el horizonte. Mi primo y yo habíamos pasado toda la tarde jugando en casa de su padre. Era uno de esos días donde todo parece ordinario, casi demasiado. Cenamos temprano y cuando los adultos comenzaron a reunirse en la sala para charlar, nosotros aprovechamos para volver caminando a la casa de mi padre, donde yo dormiría esa noche. Recuerdo con exactitud lo que hablábamos en el camino, aunque ahora me parece trivial. Un dibujo animado que veíamos en la tele, una idea para construir una cabaña con ramas detrás del granero. Cosas simples. Estábamos a unos 50 metros de mi casa cuando ocurrió. De pronto, sin advertencia, un destello blanco, puro y absoluto, iluminó todo el terreno como si el cielo hubiese decidido abrirse de golpe. Fue tan brillante que por un segundo creí que había perdido la vista. Pero no fue una vez. La luz se apagó y volvió a encenderse, exactamente igual, como si algo o alguien quisiera asegurarse de que habíamos visto. Nos quedamos completamente quietos. No hubo sonido, no hubo viento, no hubo ninguna sensación de electricidad estática como la que uno siente antes de un relámpago. Nada, solo la luz y luego, de nuevo, oscuridad. Mi primo y yo nos miramos sin saber qué decir. Habíamos crecido juntos, compartiendo días enteros, pero jamás habíamos vivido algo así. ¿Viste eso?, le pregunté. Sí, dijo, con los ojos como platos. No hacía falta decir más. Los dos rompimos en una carrera descontrolada hacia la casa de mi padre. Corrimos como si algo invisible nos persiguiera, como si el aire mismo se hubiese cargado de un extraño peligro. Al llegar, irrumpimos en la sala donde estaban nuestros padres, hablando relajadamente. Comenzamos a relatar, atropelladamente, lo que habíamos visto. Ellos se miraron entre sí, con una mezcla de diversión y escepticismo. «Habrá sido un farol de algún coche en el camino», dijo uno. «O quizás fue un reflejo del cielo, alguna estrella fugaz», murmuró otro. Pero la realidad es que no había caminos cercanos visibles desde ahí, ni coches pasando. Las cortinas de la casa estaban cerradas y nadie había visto nada. Durante días tratamos de explicarlo. No hubo tormentas ni reportes meteorológicos extraños. La luz no era como la de un rayo, no había forma ni sonido, solo una presencia cegadora. Tampoco era un foco común, era otra cosa, algo que no pertenecía. Con los años, mi primo y yo dejamos de hablar del tema tan a menudo, pero nunca lo olvidamos. En reuniones familiares, cuando los niños ya están dormidos y los adultos se relajan con una copa, a veces uno de los dos lo menciona, casi como una broma compartida. Pero en el fondo, ambos sabemos que aquello fue real, demasiado real para ser ignorado. Nunca más volvimos a ver aquella luz, ni nada remotamente parecido. Pero desde entonces he sentido que la tierra donde crecimos guarda secretos que van más allá de lo que podemos comprender. A veces, cuando camino solo por el sendero al anochecer, me detengo y miro hacia el cielo, como si esperara volver a ver ese resplandor, y quizás algún día lo vuelva a ver. Nunca estuve completamente segura de si creía en fantasmas o en todo ese mundo de lo paranormal. Crecí en una familia que, aunque muy unida y cariñosa, no hablaba mucho sobre esas cosas. Tal vez porque la vida ya traía suficiente con lo cotidiano, o tal vez porque nadie había tenido una experiencia lo suficientemente fuerte como para abrir esa puerta. Pero todo eso cambió cuando tenía 12 años. Fue durante la boda de mi tía, la hija menor de mi abuela. Aquel día, aunque lleno de música, flores y sonrisas, había una tristeza flotando suavemente en el aire. No era algo que se hablara abiertamente, pero todos lo sentíamos. Mi abuelo, el pilar de nuestra familia, había fallecido apenas unos meses antes, víctima de un infarto repentino. Su ausencia era un hueco palpable en cada conversación, en cada brindis, en cada mirada que evitaba el rincón donde él debería haber estado. Mi abuelo había sido el alma de todas las reuniones familiares. Tenía ese tipo de presencia que no necesitaba alzar la voz para hacerse notar. Bastaba con su risa profunda, su mirada cálida y la forma en que siempre se sentaba en el mismo lugar del sofá, viendo golf con una taza de café en la mano. Mi tía solía decir que el día que se casara, él sería el primero en llorar de emoción, y ahora ese día había llegado, pero sin él. Mi abuela, mientras tanto, estaba atravesando su propio duelo silencioso. Desde la muerte de mi abuelo, había comenzado el proceso de mudarse.
la casa donde vivieron más de 40 años, donde criaron a sus hijos y vieron nacer a sus nietos, ahora se sentía inmensa y vacía. Cada rincón le hablaba de él, cada pared parecía sostener un recuerdo que no quería soltar, y sin embargo, sabía que no podía quedarse allí para siempre. Aunque tomar la decisión de dejar su hogar la estaba desgarrando por dentro, se repetía una y otra vez que era lo mejor. Pero había algo que no podía superar, un pensamiento que le robaba el sueño por las noches. No era el miedo a estar sola, ni la pena por marcharse, era la culpa de abandonar la casa donde su esposo había vivido y donde había muerto, donde lo había visto por última vez, recostado en su sofá favorito, el mismo sofá en el que había pasado tantos domingos viendo golf, con esa paz que solo sentía en su lugar favorito del mundo. La recepción de la boda transcurrió sin problemas. Entre la alegría, las fotos y los brindis, todos intentábamos celebrar la nueva etapa de mi tía con la mejor energía posible. Yo me movía entre los adultos, comiendo pastel, bailando con mis primos y observando las conversaciones que se cruzaban entre abrazos. En medio de ese bullicio, ocurrió algo que cambiaría todo. Mi abuela estaba sola por un momento, mirando desde una esquina cómo su hija reía con su esposo. Entonces, una mujer se le acercó. Nadie en la familia la conocía. No era pariente, ni amiga cercana, ni siquiera alguien que hubiera sido presentada durante la ceremonia. Tal vez venía como acompañante de alguno de los invitados, pero eso nunca lo supimos. La mujer, vestida con un vestido liso y sin joyas, caminó directamente hacia mi abuela, como si supiera exactamente dónde encontrarla. Se detuvo frente a ella, la miró directamente a los ojos, con una expresión serena pero firme, y dijo, con voz clara: «Él no quiere que sientas culpa por mudarte, pero quiere que te quedes con el sofá». Sin añadir una sola palabra más, se dio media vuelta y se alejó entre la multitud, desapareciendo antes de que nadie pudiera detenerla o preguntarle nada. Mi abuela quedó paralizada. Durante varios minutos no pudo hablar. Cuando por fin nos lo contó, horas después, con la voz temblorosa, todos nos miramos sin entender cómo aquella mujer pudo saber algo tan íntimo. Jamás habíamos hablado de esa culpa abiertamente, mucho menos del sofá. Era una conversación que solo mi abuela y su propia conciencia habían sostenido en el silencio de la madrugada. ¿Cómo podía alguien más saberlo? Buscamos a la mujer. Preguntamos discretamente a los invitados. Nadie sabía quién era. Nadie recordaba haberla visto antes o después del evento. En las fotos jamás apareció, como si nunca hubiera estado ahí. Desde ese día, mi abuela no volvió a dudar. No solo decidió conservar el sofá, que ahora está en la sala de su nueva casa, donde ella se sienta cada tarde a leer, sino que también encontró paz. La tristeza nunca se fue del todo, pero esa culpa, al menos, desapareció. Hasta hoy, cada vez que contamos esta historia, a mi abuela aún se le eriza la piel. Yo también siento un escalofrío al recordarla. No intentamos explicarlo, no lo analizamos, porque sabemos que hay cosas que trascienden lo lógico. Y a veces las despedidas no son tan definitivas como creemos. A veces el amor encuentra la manera de decirnos lo que necesitamos escuchar, incluso desde el otro lado. A lo largo de mi vida adulta he desarrollado un hábito que, para muchos, podría parecer imprudente o incluso peligroso. Siempre que veo a alguien varado en la carretera, especialmente en la autopista, me detengo para ofrecer ayuda. No lo hago por necesidad de reconocimiento ni por alguna experiencia previa que me haya marcado. Simplemente es algo que siento que debo hacer. Tal vez sea porque crecí en una familia que siempre me enseñó a no ignorar a los demás, o quizás porque recuerdo vívidamente aquella vez que mi padre, bajo una tormenta torrencial, fue el único que se detuvo para auxiliar a una madre y su hijo que habían reventado una llanta en medio de la nada. No soy imprudente. No me detengo si llevo a mis hijos en el coche, ni si voy extremadamente tarde al trabajo o a una cita importante. Pero si estoy solo y tengo el tiempo, no lo dudo. Y jamás he tenido miedo. Hasta esa noche. Era una noche templada, una de esas en las que el cielo parece cubrirse de una neblina ligera que refleja las luces de la ciudad a lo lejos. Eran cerca de las 9. Había salido del trabajo más tarde de lo usual y conducía por la autopista rumbo a casa, como tantas otras veces, por la misma ruta de siempre. Un tramo largo y familiar, una mezcla de rutina y paisaje que me resultaba casi automático. Había recorrido ese mismo intercambio cientos de veces.
Conocía cada curva, cada farola, incluso los baches mal parchados que me hacían aflojar el volante por instinto. Pero esa noche, justo antes de llegar a la rampa que conecta con el siguiente tramo de autopista, sentí algo. No fue un pensamiento fugaz ni un miedo irracional, fue una certeza, como si algo en mi interior, o algo más allá de mí, me estuviera hablando con una claridad que no admitía dudas. Habrá un auto averiado en esta rampa. Si te detienes, morirás. No fue una voz, fue una sensación abrumadora. No como un miedo visceral, sino como una advertencia sorda, grave, ineludible. El tipo de advertencia que no deja espacio para la lógica ni el debate interno. Y entonces, allí estaba. A lo lejos, justo donde la curva del intercambio comenzaba, vi las luces de emergencia de un coche detenido al costado del camino. Mis manos, por reflejo, se movieron para sujetar con más fuerza el volante. Mi pie titubeó un instante sobre el pedal del freno. Vi una silueta junto al auto, una figura desenfocada por la distancia y el resplandor intermitente de las luces rojas. Algo dentro de mí gritaba que me detuviera, como lo había hecho tantas veces. Pero algo mucho más profundo, más antiguo y oscuro, me suplicaba lo contrario. Sigue. Pasé de largo, no miré atrás. Esa noche apenas pude dormir. El corazón me latía con fuerza mucho después de haber llegado a casa. Me repetía que había hecho lo correcto, aunque me sintiera como un cobarde. Pero había algo más, una inquietud que no lograba entender del todo. Como si, de alguna manera, no estuviera solo en esa carretera. Como si algo o alguien hubiera querido protegerme o advertirme. Al día siguiente, mientras desayunaba y hojeaba el periódico local, la vi. Una pequeña nota en la sección de noticias locales. Hombre fallece al ser atropellado en el intercambio de la autopista 37. Las autoridades investigan si intentaba pedir ayuda o cruzar la vía. Mi estómago se encogió. Era justo donde yo había pasado, justo a la misma hora, justo donde había visto a aquel coche detenido. El artículo no daba muchos detalles, pero decía que el conductor que lo atropelló no pudo frenar a tiempo. Nadie más se detuvo, nadie más estaba ahí. El fallecido murió en el acto. Me quedé en silencio por largos minutos, el café temblando en mi mano. ¿Y si me hubiera detenido? ¿Y si no hubiera sido él, sino yo? ¿Y si el accidente que se llevó su vida me estaba esperando a mí? O peor aún, ¿y si él nunca fue real? Desde entonces no he vuelto a ignorar esa voz interior. Sigo ayudando a quienes lo necesitan en la carretera. Sí, pero si alguna vez vuelve esa certeza, esa advertencia silenciosa como un eco del otro lado del velo de la realidad, no la desafiaré, porque hay momentos que no pertenecen del todo a este mundo. Hay decisiones que nos mantienen dentro de nuestra línea temporal y otras que nos empujan fuera de ella. Y en esa rampa, aquella noche sentí, como nunca antes, que la muerte me esperaba y que, por alguna razón que aún no comprendo, me dejó pasar. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer. Gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos emociona leer sus mensajes en cada video. De verdad, muchísimas gracias. Valoramos mucho su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada historia enviada nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 8,800 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Ustedes nos dan la oportunidad de seguir haciendo algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video. encuentrostenebrososinbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.